Los impuestos son la principal fuente de ingresos para la gestión pública. Sin impuestos no hay presupuestos y lo que no está en los presupuestos no existe. Estos días vuelven a ser noticia por la anunciada reforma asturiana del IRPF. El motivo nos sirve para fijarnos en la razón de ser de una herramienta económica tan necesaria como incomprendida. Esta noche, en La Otra Arista, hablamos de lo que pagamos al erario público y de lo que el erario público hace con ese dinero. Si hablamos de impuestos hay que hablar de dinero, de mucho dinero. Para que se hagan una idea, vamos a comenzar hoy el programa contándoles lo que pagamos los asturianos el pasado año en impuestos a la agencia tributaria. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues, ¿de qué cantidad estamos hablando? Pues para que se hagan una idea. El pasado año, en 2024, la agencia tributaria recaudó en Asturias 3.265 millones de euros. De esta cantidad, la mayoría procede básicamente de tres impuestos. El primero, el que más recauda, es el IRPF, 1.472 millones de euros. Le sigue la recaudación del IVA que pagamos por los productos o por los servicios que nos prestan. En este caso se recaudaron 1.137 millones de euros y el tercero sería el impuesto de sociedades, que aunque no lo abonamos todos, sí supone una cuantía muy importante. El pasado año fueron 560 millones de euros. Y luego estarían otros impuestos, por ejemplo, los impuestos especiales, el alcohol, el impuesto al tabaco o los impuestos medioambientales, Nacho. La Administración del Estado es el principal recaudador de impuestos, pero no es la única administración que cobra impuestos. Pues no, de hecho recaudan impuestos tres administraciones. Se trataría del Gobierno central, la agencia tributaria, que lógicamente es el que más recauda. Luego estaríamos hablando del Gobierno del Principado de Asturias y no nos podemos olvidar que también recaudan impuestos los ayuntamientos, por ejemplo, como el IBI o la viñeta. Gracias, Patricia. Pues de impuestos vamos a hablar esta noche, un asunto que no deja de estar en la cresta de la ola informativa. Hoy mismo, en la Junta General del Principado, se ha vuelto a hablar, en este caso, del IRPF. O usted está con la mayoría de Asturias, el 92%, que declaran menos de 55.000 euros y que van a pagar menos IRPF gracias a profundizar en la vía fiscal asturiana, o está con ellos o está contra ellos. Se deben bajar impuestos en Asturias y se deben bajar ya. El dinero está mucho mejor en el bolsillo de los asturianos que en las arcas de un gobierno, el suyo, que solo sabe recaudar y no sabe gestionar. Volver a hablar de abaratar despidos, de no pagar impuestos, volver a hablar de flexibilidad, de despido libre, todo esto no tiene sentido, ¿no? Se legisla mucho y que ese impacto del que estábamos hablando real, de beneficio en los contribuyentes asturianos, pues que a veces que es escaso. Pues para hablar de este tema, hoy están con nosotros esta noche el decano de los economistas asturianos, un responsable sindical, un asesor fiscal, entre otros, de los empresarios de FADE y la directora general de Presupuestos y Finanzas del Principado de Asturias. Muy buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo lo comentaba antes, es una herramienta política tan importante que la pregunta yo creo que es obvia, pero la quiero hacer al inicio. ¿Los impuestos tienen ideología? ¿Quién quiere empezar? No. Alfonso. No, yo creo que los impuestos no tienen ideología. Lo que puede haber un determinado sesgo ideológico es en el nivel de impuestos que estamos los ciudadanos dispuestos a pagar. Y sobre todo en los servicios que podemos recibir a cambio de la administración. Ahí puede venir un poco la diferencia, pero el impuesto como tal no creo que tenga sesgo político. Yo creo que el debate de si es necesario los impuestos, si son necesarios los impuestos o no son necesarios, yo creo que prácticamente la mayoría de la gente lo tiene superado. Otra cosa es hasta qué nivel de impuestos es justo, entre comillas, que la administración grave a los ciudadanos. ¿Estáis de acuerdo en que no son ideológicos los impuestos? No, yo pienso que no, aunque a veces efectivamente, un poco como lo que comentaba Alfonso, puede tener un cierto sesgo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que está mucho más relacionado con los ciclos económicos en los que está la economía
y que, porque lo estuvimos viendo, ¿no? Los distintos gobiernos que tuvimos, pues evidentemente los aspectos en general, pues no hay grandes cambios. Nosotros creemos que no podemos entrar en cuestionar unos impuestos u otros. Sí es importante pensar que es necesario cierta reforma, que parece que sí lo estamos demandando, pero de eso a cuestionar el sistema impositivo y demás, yo creo que de ninguna manera. Hay un mínimo común denominador, un mínimo sobre el cual todo el mundo está de acuerdo. Algo de impuestos sí que hace falta, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final los impuestos lo que entran es en el juego político. Al final, cuando hablamos de subir o bajar impuestos, estamos hablando de una presión fiscal diferenciada, porque casi siempre vamos, por desgracia, al IRPF, a la gravación sobre el IRPF, que es el que parece que está totalmente en entredicho en cada parlamento o en cada discusión política, y al final no se nos olvide que este impuesto, de cada 10 euros que se recogen, prácticamente 4,5 están gravados a la renta del trabajo. O sea que a veces también en ese juego político, cuando hablamos de presión fiscal, yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y tenemos un aparataje fiscal que yo sí creo que tenemos que pasar a analizar a las necesidades del estado de bienestar, porque cuando hablamos de servicios públicos, cuando hablamos de educación, de sanidad, de lo que nos gusta a todos tener y sobre todo como ciudadanos disfrutar, y que tienen que ser de calidad, otra cosa es la gestión de los mismos, pues tienen que estar gravados y lógicamente para eso tienen que existir tributos y recaudación. Yo creo que eso no lo ponemos nadie en duda. Lo que pasa que es verdad que aquí, cuando hablamos de imposición, parece que solo nos fijamos en un impuesto que es precisamente el que está ahora recaudándose. Mar, esa primera pregunta inicial. ¿Tienen ideología los impuestos? Yo creo que no. Yo creo que estamos todos completamente de acuerdo. Los impuestos no tienen ideología. Los impuestos son necesarios porque todo se financia con impuestos. Se financian todos los servicios públicos, lo que prestan los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los servicios esenciales. Con lo cual hay un nivel impositivo que se debe respetar, porque si no, los ciudadanos no pueden disfrutar de servicios. ¿Dónde entra la ideología? En la configuración de ese sistema tributario. Pues hay quien defiende rebajas impositivas, lo acabamos de escuchar ahora, el dinero está mejor en los ciudadanos. Bueno, yo personalmente no lo comparto. Los ciudadanos deben disfrutar de unos servicios y tienen que disponer de esos servicios, y el dinero que se paga vía impuestos tiene que ser para prestar esos servicios públicos. Y lo que creo que todos deberíamos compartir también es lo que establece la Constitución, ¿no? Los principios esenciales de un sistema tributario que ha de ser progresivo, suficiente, redistributivo. Y a partir de ahí es donde pueden aparecer las diferencias. Bueno, no tienen ideología, pero es verdad que hay un dicho que dice que subir impuestos es de izquierdas, bajar impuestos es de derechas. ¿Ese dicho se cumple? ¿Está superado? Yo creo que no. Y lo vimos en los gobiernos que tuvimos. Con Rodrigo Zapatero, pues se bajaron, se subieron, y con Rajoy, pues a la inversa, ¿no? No, eso no se ajusta a la realidad. Yo creo que está un poco más en la línea que habíamos comentado, más en cómo está la economía en ciertos momentos, y de ahí que por ciertas figuras pues que puedan tener más o menos carga en función de ciertas necesidades. Bueno, pero todos sabemos que efectivamente lo que estamos comentando, que tiene que satisfacer esas necesidades. Nosotros somos demandantes de unos servicios, luego de alguna manera pues se tienen que cubrir. Luego vamos a estar muy pues en función a veces de que esos ciclos económicos, cómo se muevan, para incidir más sobre unos aspectos u otros. Yo creo que es más que cuestión que no es cierto esto de que subir. Bueno, yo creo que todo es matizable, ¿eh? Yo creo que todo es matizable. Bueno, para eso estamos aquí, sí creo que hay un sesgo político, no tanto en las subidas y en las bajadas, sino cómo se hacen esas subidas y esas bajadas, y sobre qué tipo de población inciden esas subidas y esas bajadas. Hay partidos políticos que
que apuestan por bajar impuestos a rentas más elevadas y otros que apuestan por centrarse en las clases medias y trabajadoras. Y creo que eso se puede observar si uno analiza las medidas que se van adoptando tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas. Luego, yo sí creo que existe un sesgo político en las subidas y en las bajadas, o también sobre los impuestos en los que se actúa. No es lo mismo un impuesto indirecto que afecta por igual con independencia del nivel de renta del ciudadano que un impuesto directo que establece los beneficios en función de la renta de cada cual. Y creo que ahí, sin poner ejemplos concretos porque no nos daría el tiempo, creo que sí que hay diferencias. Yo sí creo que también las hay, desde el punto de vista también de la forma de entender el tipo de administración y la gestión de administración que necesitamos para soportar o para darnos ese estado de bienestar que hablábamos o del que estamos hablando. Entonces, bueno, puede haber diferentes maneras de ver qué administración queremos. Puede ser una administración igual más grande, una administración igual más pequeña, con una mejor gestión del gasto, con una más eficiente, que permita esa gestión de gasto sin llegar a entrar en dumping fiscal o llegar a lo que hablamos de, o que se habla a veces de paraísos fiscales, a poder bajar un poco determinado tipo de impuestos. Y sobre todo, quizás sea, no sé si sesgo político o no, pero sí quizá no podemos perder de vista la perspectiva de que los impuestos no deberían perjudicar la creación de empleo y de riqueza. Desde el punto de vista, hablo desde el punto de vista, yo que soy asesor fiscal, desde el punto de vista de centrarnos, como bien decía Mar, en igual determinado tipo de clases, pero igual descuidamos, o no es que descuidemos, sino que no tenemos ese cariño hacia otro tipo de rentas que sí es verdad que son altas, pero que son más proclives a generar pues, empleo, riqueza y etcétera. Entonces, bueno, por ahí puede venir un poco la diferencia, esa manera de enfocar en qué tipo de renta nos queremos centrar, a qué tipo de renta queremos beneficiar, sí, está bien y es verdad y eso es así. Probablemente determinados partidos lo ven de una forma, determinados partidos lo ven de otra. Pero no, yo creo que quedarse en eso es muy reduccionista, porque deberíamos no solamente enfocar toda la que es la parte fiscal desde esa visión, sino decir, oye, ¿qué comunidad queremos? ¿Hacia dónde queremos que vaya? Tenemos un 52%, me parece, de ocupación, me parece que es una tasa relativamente baja, ¿vale? Con lo cual tenemos una población envejecida y una población joven que está migrando. Queremos atraer talento, que entiendo que queremos atraer talento y perfiles competitivos. ¿Vale? Y esos perfiles competitivos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, nos fastidie, no nos fastidie, no estamos hablando de rentas de 30.000, 35.000 euros, estamos hablando de rentas altas. Si queremos favorecer que eso venga, que eso vuelva, también deberíamos tener determinados, no sé, pues concesiones, por llamarlo de alguna forma, o determinado, o pensar también en ello cuando hagamos modificaciones de IRPF, y no solo de IRPF. ¿De verdad creen que hay mucho traslado fiscal por comunidades autónomas en función de los impuestos que se pagan? Bueno, voy a hacer referencia a una encuesta que acaba de publicar el Consejo General de Economistas sobre algunas de estas cuestiones y efectivamente, Nacho, la encuesta que se realizó a los asesores fiscales a través del Consejo General, cuando se le plantea, dice, el número de consultas sobre cambios de residencia fiscal hacia otros países va en aumento, pues el 64,7% dice que está muy de acuerdo con este comentario o está de acuerdo en general, ¿no? Quiero decir que es un alto porcentaje. Y preguntados también si el número de consultas de cambio de residencia fiscal entre ciudadanos de comunidades autónomas de régimen común va en aumento, pues también un 59% de los asesores fiscales considera que sí, bueno, hay cierta inquietud por las cuestiones estas que se plantean. Aquí entraremos en un tema, Abel, que es el tema de la competencia entre comunidades autónomas, por hablar solo de España. Es que al final, si entramos en el dumping fiscal, lo que estamos consiguiendo es generar cómo se mueven los movimientos, pero al final la recaudación merma en todas las comunidades autónomas, con lo cual merma el servicio. Hasta la propia Unión Europea está pidiendo equidad en los impuestos.
impuestos. Cuando hablamos de movimientos entre comunidades autónomas, lo que estamos haciendo es que la repercusión de ingresos fiscales por parte de todas las comunidades autónomas baje, y lo que no se nos puede olvidar en este país, quien paga impuestos no son las comunidades autónomas, somos los ciudadanos, y los ciudadanos necesitamos servicios, y cuando necesitamos servicios a todos nos gusta tener una educación y una sanidad que nos solucione nuestros problemas, que eduque a nuestros hijos, que cuando tienes una enfermedad grave pues te dé una asistencia sanitaria de calidad, y eso, según la comunidad autónoma, pues también no se está produciendo el servicio en igual medida. Así que cuando hablamos de movimientos de tributación fiscal, yo lo que se diría es que entrar en esa guerra. Todos los estudios dicen que cuando se baja la presión fiscal, la reducción baja. La recaudación baja, eso no tiene ninguna discusión posible. A mí lo que sí me gustaría, y yo aquí creo que hay que hacer también pues un análisis de qué tenemos y cómo formamos o cómo educamos a la gente. A mí sí que me gustaría que en el sistema educativo se explicase qué es un sistema tributario, para qué sirve la recaudación, qué es un presupuesto, qué es un estado de bienestar, porque claro, muchas veces cuando hablamos de pagar impuestos, eso de pagar, tú estás cooperando a una hucha para que te presten un servicio. Esa parte yo creo que la deberíamos explicar un poco más, porque esa competencia, al final, voy a decirlo así de alguna manera, pero es como una competencia desleal. Es como aquella empresa que no paga el convenio o que paga el convenio. Bueno, pues al final repercuten todos. Tengo unos datos del CIS, los voy a dar, luego comentaremos un poco la impresión que tiene la opinión pública sobre los impuestos a partir de unos datos de una encuesta muy reciente del CIS que habla de esto, entre otras cosas. A veces tengo la sensación de que todo el mundo sabe que los impuestos sirven para financiar servicios públicos, pero quizás lo que no sepan es que sirve también para redistribuir la riqueza. También. No sé si es que es porque eso es un poco más etéreo o porque no se está consiguiendo, o sí se está consiguiendo, no lo sé. No, bueno, eso era un poco lo que comentábamos antes. El sistema tiene que ser progresivo y tiene que ser redistributivo. Tenemos que tener un sistema en que aquellos que tienen mayores niveles de renta y mayor capacidad de aportar, aporten para que otros disfruten de los servicios públicos. Es la única manera en la que, lo decías tú ahora mismo, ¿pagan impuestos los ciudadanos? No pagan los impuestos los territorios. Estoy además plenamente de acuerdo en que muchas veces tenemos una incultura fiscal importante, y tampoco me extraña nada los datos de esa encuesta que hablaban de la inquietud y sobre las consultas, porque a veces se está transmitiendo a la población unas diferencias fiscales que tampoco existen. No podemos limitarnos a analizar un tipo marginal o analizar un beneficio fiscal concreto. El sistema fiscal es un conjunto y los impuestos son un conjunto, y los impuestos tienen que ser progresivos, redistributivos. Y bueno, me gustaría decir como directora de presupuestos y finanzas que soy, que no es verdad que Asturias tenga unos impuestos elevados, que Asturias no es un infierno fiscal. Entiendo que habrá diferencias en esta mesa, pero la realidad de las cifras, y cuando analizamos lo que pagan los ciudadanos, es que en Asturias no se paga más que en otras comunidades autónomas. ¿Una renta muy elevada paga más en Asturias de lo que paga en otra comunidad? Depende, según la comunidad de la que se trate, sí. Bueno, pues Mar ya me ha dado el pie para la siguiente pregunta que voy a hacerles, pero antes voy a pasar por los gráficos, porque vamos a hablar de una comparativa que se suele utilizar habitualmente, que es la presión fiscal que existe en España comparada con otros países de nuestro entorno. Patricia, en el caso que nos vas a contar ahora, con los países de nuestro entorno más cercano, que es el de países europeos. Sí, es ese otro de los debates que están abiertos, si los españoles pagamos más o menos impuestos que nuestros vecinos de Europa. Y eso es lo que mide precisamente la presión fiscal, es decir, qué parte del PIB de un país llega vía impuestos. Pues bien, en España esa presión fiscal, según datos de la OCDE, se situaría en el 37% de nuestro Producto Interior Bruto. Estamos por debajo de otros países como Francia o Dinamarca, que son los que más presión fiscal tienen o los que más recaudan, un 45% de su PIB. Al otro extremo se sitúa Suiza e Irlanda con un 22%.
10%. Pero de ese dinero que se recauda hay una parte que es voluntaria. Es la llamada X solidaria, es la casilla 106 y si se marca se destina el 0,7% de lo recaudado a fines sociales. Para las ONGs esta casilla es muy importante y para hablar de esto está esta noche con nosotros Víctor García, el expresidente de la Mesa del Tercer Sector en Asturias. Víctor, muy buenas noches. ¿Por qué es tan importante, y vosotros lo decís en las campañas que hacéis anuales, marcar esa X solidaria en la casilla? ¿Qué supone para las entidades? Bueno, pues supone una financiación para muchísimos proyectos que van dirigidos pues, a personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión social, a personas migrantes, a personas mayores, personas con discapacidad, para programas dirigidos a la infancia y a la familia, para mujeres víctimas de violencia de género, para personas con problemas de adicciones, para minorías étnicas y también para intervenir en la población rural. Es un gran apoyo y, desgraciadamente, casi un 49% de las personas contribuyentes no marcan la casilla 106, ¿no? Ese es el siguiente dato, porque en 2024 más de 12 millones de contribuyentes marcaron esa casilla. Para que nos hagamos una idea, hace una década era muchos menos, eran unos 10 millones. Va aumentando, parece que la gente se va concienciando de la importancia, pero aún así es poco, debería de ser más, según vosotros. Sí, casi pues un 50% superior. Si ahora mismo se recaudan cerca de los 11 millones de euros, de esta manera se recaudaría 18 millones de euros, ¿no? Por ese porcentaje que no señala la casilla 106. Y después hay muchísimo desconocimiento, porque incluso aunque se marque la casilla para la Iglesia Católica, es compatible con la casilla de fines sociales, ¿no? Es un complemento superior y lo recaudado sería 1,4, ¿no? La ciudadanía debe de saber que esa casilla no grava, no le van a devolver menos ni va a tener que pagar más y tiene pues la oportunidad de decidir para qué quiere que vaya pues esa pequeña parte de sus impuestos, que es un 0,7, ¿no? Y eso pasa en la declaración del IRPF, pero también pasa en la declaración del impuesto de sociedades, que ahí el desconocimiento es mucho mayor por parte de las empresas asturianas, que también podían marcar la casilla de empresa solidaria y de ese impuesto también se podría recaudar el 0,7, ¿no? Es la campaña que se hace pues, del 1 al 25 de julio y que nosotros publicitaremos en su momento para también hacer más sensibles a las empresas asturianas. No sé si tenéis alguna estimación de si la marcaran el 50%, que es lo que esperáis, de contribuyentes, ¿qué cantidades estaríamos manejando? Pues sería de 7,5 millones más de aportación a la casilla solidaria. Es importante, porque además también es un impuesto solidario interterritorial entre las comunidades autónomas. Es un impuesto que revierte en las entidades de ámbito estatal en un 20% y en un 80% en todas las comunidades autónomas, ¿no? Llega a todos los territorios. Es a través de unas convocatorias que en el caso del Gobierno del Principado de Asturias se hace con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en todas las convocatorias anuales y bueno, pues se justifica debidamente, hay muchísimo seguimiento en la incidencia de los programas y supone, como decía anteriormente, llegar pues, a todos los municipios asturianos de muchísimos proyectos que hacemos todas las ONGs asturianas. Porque podríamos decir que, teniendo en cuenta que esos recursos que da la Administración, esas subvenciones, ayudas a las entidades sociales, ustedes se quejan siempre de que van cada año a menos, me imagino que este aporte es muy importante. Habrá entidades que prácticamente sea el 100% de sus ingresos, ¿no? Con lo que puedan contar. Sí, bueno, las ONGs contemplamos también la aportación de las personas socias y después también de otras aportaciones de las administraciones de ámbito local o de ámbito autonómico, también a nivel estatal de los diferentes ministerios y, como no, del Fondo Social Europeo Plus, es decir, la Comisión Europea también financia muchos programas, ¿no? Es un complemento más. Pero bueno, no criticamos que se vaya reduciendo la financiación, porque de hecho
los presupuestos van en aumento, ¿no? Lo que sí criticamos es en sus momentos los defectos en la gestión, en los retrasos, ¿no? Que para eso trabajamos ya también conjuntamente para que se vayan superando esas dificultades. Pues Víctor García, presidente de la Mesa del Tercer Sector, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por explicarnos esos fines tan importantes de la X Solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues queríamos traer esta noche un ejemplo claro y directo de para qué sirve una pequeña parte de nuestros impuestos, en este caso del IRPF, ese 0,7 que va o bien a las entidades del tercer sector o también a la Iglesia Católica. No sabía yo que también en el impuesto de sociedades hay un 0,7% que también se puede destinar a eso. Supongo que vosotros sí que lo sabéis. Recupero lo que antes dijo Mar, ya que fue ella la que lo dijo. Asturias no es un infierno fiscal. A ver, yo no sé si es un infierno fiscal, me parece muy fuerte decir infierno fiscal. Lo que sí sé es que estamos en el puesto 18 del índice de competitividad fiscal de 19 comunidades autónomas. Solo estamos por delante de Cataluña. Entonces, partiendo de esa base, vuelvo a decir, no sé si es un infierno fiscal, pero sí que es verdad que es una comunidad autónoma en la que, si comparamos con la media y si comparamos con las comunidades de nuestro entorno, es una comunidad en la que se paga bastante impuesto. Es una comunidad en la que ahora mismo ahora se va a bajar el tramo más bajo de la declaración de IRPF, va a bajar un punto del 10 al 9, cosa que está muy bien. A cambio, ahí el cuarto tramo me parece que sube también un poco y en el último tramo vuelve a subir, con lo cual sí que es verdad que parece que va a haber cambios o que quiere haber cambios, pero sí que es verdad que seguimos en tipos altos del tramo autonómico del IRPF. Además, seguimos con el impuesto de patrimonio sin bonificar, cosa que en las comunidades que tenemos alrededor lo tenemos bonificado, y que aunque sé que es un impuesto que toca a determinada poca gente, sí que es un impuesto que desde el punto de vista empresarial, a nosotros los asesores y a los empresarios, bueno, pues nos afecta bastante a la hora de planificar determinadas operaciones y nos afecta bastante a la hora de posibles traslados al Principado de Asturias de determinadas empresas. El impuesto de sucesiones, seguimos, bueno, sí que es verdad que hay un mínimo a partir del cual está exento de tributación, pero bueno, sí que es verdad que sigue siendo un impuesto caro en relación con Galicia, con Cantabria, con Castilla y León, ¿vale? Con lo cual, ¿no es un infierno? No, pero sí que es verdad que es una comunidad cara, desde el punto de vista fiscal, con un coste fiscal importante. ¿Eso puede mermar la atracción de emprendimiento? No lo sé, como decía antes, pero sí que es verdad que son variables que entran en juego a la hora de plantearse vivir en Asturias. ¿Qué opinan a mi izquierda? Sí, yo pienso un poco en la línea que apunta Alfonso, ¿no? Hombre, lo que no es Asturias es un paraíso fiscal, eso desde luego. Lógicamente, Asturias, bueno, la vía fiscal, que tampoco entiendo muy bien por qué hablamos de vía fiscal como algo, no sé, algo distinto al resto de las comunidades, porque prácticamente hay bastante unificación en cuanto a deducciones y demás. Hay algunas, bueno, con ciertos matices, ¿no? Y en los tramos bajos han igualado, simplemente. Sí, pero en general es bastante, bueno, similar, ¿no? Hay son bastante homogéneos. Entonces, no veo esa distinción, al menos, ¿no? Sí me gustaría destacar, que lo habéis apuntado vosotros también, y tú, Mar, sobre el tema de hacer mayor divulgación, mayor información de este ámbito, de que la sociedad sea más conocedora, tenga mayores conocimientos del ámbito fiscal y tributario, que se hace con los impuestos, por qué se crean los impuestos, cuáles son, cuál es su finalidad, etcétera. Nosotros, desde el Colegio de Economistas, viendo precisamente este déficit en cuanto a la formación, nosotros ya empezamos el año pasado en los colegios, alumnos de 10, 11 años, a impartir una formación a nivel un poco general, básica, pues un poco introducir estos conceptos, qué son los impuestos, por qué hay que pagar impuestos,
En fin, y conceptos también del ámbito financiero, que cualquiera de nosotros, a medida que vamos creciendo, pues lógicamente vamos a necesitar esos conocimientos en el día a día. Realmente yo creo que desde entidades como nosotros, desde el colegio o desde la propia administración, también deberíamos de dar esa información, acercar más este tipo de debates, de formación y de información al ciudadano en general, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años había unas campañas en televisión, la televisión nacional, que era Hacienda somos todos. Esa frase. Esas campañas desaparecieron y por lo que veo no estaría mal que... Sí, yo creo que hace poco hubo una, ¿no? Yo creo que sí, que hace poco se sacó una a nivel estatal. Sí, hace y poco, además el está año bien, pasado. y además está bien, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Se necesita formación tributaria. Yo sí hay una cosa, que cuando hablamos de pagar impuestos, a mí lo de caro o barato es un término que me asusta, porque cuando hablamos, oye, yo veo, aquí hay una tasa real y después una tasa efectiva, y si comparamos la tasa real con la tasa efectiva de pago después de desgravaciones, hay impuestos que te asustan. Yo miro el impuesto de sociedades y digo, tasa real del impuesto, 25%, tasa efectiva sobre el 12%, anda, en fin, siempre focalizamos en el impuesto de la renta sobre las personas físicas y parece que el resto de los impuestos los dejamos ahí aparte. Es que en este país, entre el IRPF y el IVA, y corregirme si me equivoco, recaudamos 7,5 euros de cada 10 aproximadamente. O sea que la carga fiscal y la carga impositiva está donde está. Yo lo que sí creo es que es verdad que se debería abrir el melón de los impuestos en nuestro país y de verdad crear un sistema impositivo que sea equitativo y que nos ayudase a construir una sociedad igualitaria, que yo creo que es lo que queremos los ciudadanos cuando pagamos impuestos. Y creo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En ese sentido, creo que hay mucha distancia entre una cosa y otra. Yo ayer empecé con un ejercicio que no me dio tiempo a acabar. Digo, ya que vengo aquí, voy a mirar cuánto paga un ciudadano que cobra unos 30.000 euros con 2 hijos en Madrid o en Asturias. Y me asusté. Me asusté porque digo, no sé, algo hice mal, ¿no? A mí me salía que pagaba algo menos en Asturias. Digo, me asusté un poco, digo, cuando hablamos de presión fiscal, digo, es que no me dio tiempo para acabarlo, pero tal como iba, yo no quiero estar por alusiones. Por alusiones. Lo digo porque cuando hablamos de presión fiscal y de hay cosas que me sorprenden. Claro, yo no quiero entrar en un debate directo, pero evidentemente se han dicho cosas aquí que no son ciertas. O sea, el índice de competitividad es un índice que se limita a comparar tipos, no analiza los impuestos en su conjunto. Entonces, decir que en virtud de un índice de competitividad se paga más o menos, bueno, no es cierto. Si vamos a IRPF, con la reforma que ahora plantea el Gobierno, Asturias se sitúa en la media de comunidades. Para las rentas bajas se va a situar por debajo de la media de comunidades autónomas, porque el impuesto no son solo los tipos marginales, el impuesto son también las deducciones. Y el importe de las deducciones que hay en Asturias ahora mismo prácticamente no las tiene ninguna comunidad. ¿Hablamos de impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Quién paga el impuesto de sucesiones y donaciones? Los datos que yo manejo es que solo el 0,70% de los contribuyentes en Asturias, la mayoría de la gente, de hecho muchas veces tiene tan mala prensa este impuesto que la gente se sorprende cuando va a liquidar y ve que no tiene que pagar nada. La mayoría de la gente no paga este impuesto en Asturias y lo pagan en otras comunidades. Patrimonio. Ahora mismo prácticamente ninguna comunidad tiene bonificado patrimonio, porque se creó un impuesto estatal que lo sustituye y comunidades que lo tenían bonificado lo volvieron a incrementar. A ver, se dicen muchas cosas. Para patrimonios muy altos. Hombre, vamos a ver. Se dicen muchas cosas y se dan muchos datos, pero realmente lo que hay que mirar es lo que paga el ciudadano. Sí. Y también hay que encontrar un equilibrio, en mi opinión. Tenemos que recaudar, lo hemos dicho todos y hemos estado todos de acuerdo al principio, tenemos que recaudar, y lo que no podemos hacer es rebajas indiscriminadas de impuestos que pongan en riesgo la prestación de los servicios. Hay que hacer matices, hay que hacer guiños, por supuesto. Hay que incentivar la actividad económica, por supuesto. Hay que intentar atraer talento, por supuesto. Y eso yo creo que es un poco la política que se está intentando seguir en esta comunidad. Y es un poco el quid de la cuestión. Es decir,
presión para que se mantenga esa actividad tan necesaria, ¿no? La empresa, el mundo de la empresa es la que crea riqueza. Luego, a veces el tener unos ciertos tipos. Estábamos hablando que por qué Asturias decimos que está en el tramo alto, porque los datos objetivos así lo dicen, Mar, así lo dicen. Nosotros, sabes que todos los años... Analizad las estadísticas que publica la agencia tributaria y no solo los tipos marginales. Estadísticas ya una vez pagados los impuestos. Efectivamente. Sí. Y luego hablabas efectivamente, Asturias yo creo que es la comunidad casi con mayor número de deducciones en renta, ¿no? 26, ¿no? 26 o 27. Con lo cual, pero sí también es cierto que a veces algunos de los requisitos pues afecta a un número de contribuyentes bajo, y tenemos que ser conscientes de ello también. El número de beneficiarios, según los últimos datos que tenemos, está en el entorno de 100.000 declarantes. Los últimos datos que tenemos del ejercicio de 2022, un impacto de 70 millones de euros y 100.000 declarantes. Las estimaciones apuntan que con los nuevos beneficios fiscales hablaremos de unos 120.000 declarantes, de un número total de declarantes de 500.000 aproximadamente. No estamos hablando de cosas limitadas. Igual es porque tenemos datos de hace años, donde efectivamente apenas había diferencias entre comunidades y el impacto era mínimo. Pero los datos en los últimos años reflejan que hay muchos ciudadanos. Los datos de la Secretaría de Hacienda no habla de 70, son de 36 millones. Porque no tenéis los últimos datos disponibles. Es que las estadísticas de IRPF, insisto, yo creo que llevan sí, mucho retraso. Estamos hablando del 23 y a noviembre del 24. Los datos públicos se refieren al ejercicio 2022, los datos públicos, ¿vale? No hay datos del 23 y no hay datos del 24. Las cifras que yo estoy proporcionando son las que son, o sea, el impacto realmente es de esos 70 millones de euros y son 100.000 contribuyentes, declarantes menos, porque sabemos todos que hay declaraciones conjuntas. Pero Mar, ahí sí que yo estoy contigo, sí que es verdad que cuando haces el cálculo, y yo también lo hice, sí que es verdad que entramos bajos, dijo bajos entre comillas, ¿vale? En los primeros tramos del IRPF, Asturias se ha igualado con el resto de comunidades autónomas, se ha igualado mucho con Madrid. Se empieza a haber diferencias importantes, tú tienes más datos obviamente, pero empieza a haber diferencias importantes porcentuales en rentas altas, y sí que puede haber diferencias, incluso no tenemos por qué irnos a Madrid, con quedarnos con Galicia sí que empieza a haber tal, pero hemos llegado a este año, 2025. Venimos de un IPC acumulado los últimos 4 años que ha sido un 20%, en los que no se ha deflactado ni una tarifa del IRPF. Entonces, a mí, que este año se nos diga esto, pues está genial, vuelvo a decir, está muy bien, pero claro, es que venimos con una inflación acumulada muy grande, en las cuales hemos tenido sueldos nominales porque lo que entraba salía. El Estado recaudaba vía impuesto indirecto y vía cotizaciones y vía IRPF por subida de salarios, pero el contribuyente no ha notado eso en las declaraciones de su IRPF. Entonces, está muy bien. Y todo lo que venga, genial. Y todo lo que se vaya a hacer, genial. Y si logramos entre todos pues hacer cultura y que vayamos viendo determinadas cosas y que nos demos cuenta de dónde está Asturias y dónde queremos que vaya, genial. Pero sí que es verdad que, obviamente, en determinados tramos hemos llegado, parece, a un equilibrio, hemos llegado más o menos a una media, ¿vale? Pero de ahí hacia adelante, y si tuviéramos todos un poco visión de futuro y visión de lo que queremos, pues podríamos abrir algún melón que otro, y entre otros es, pues ver si podemos hacer algo más desde un punto de vista de pues mirar ese tramo de renta media, no es la renta alta, mirar ese tramo de renta media que se pueda mover en torno a los 60, 70.000 euros, pues ver si tal. Porque antes decías el tema del desplazamiento. A partir de tipos impositivos del 50%, y en el tramo alto lo estamos, en el 50%, o sea, como si cogemos el tramo estatal y el tramo autonómico, estamos en un tramo un poco por encima del 50%, la deslocalización ya te la debes plantear.
ya te la debes plantear. Probablemente entramos del 45 o 46%, no sea... Hablamos del IRPF. Sí, hablamos del IRPF. Hablamos del IRPF. No te lo llegues a plantear, pero entramos del 50% sí. Y vuelvo a decir, entiendo que legislemos para rentas bajas, porque ahí es donde tenemos la mayor parte de la población y por lo tanto el mayor número de votantes. ¿Vale? Lo entiendo. Pero no podemos por esa razón descuidar otro tipo de rentas o demonizarlas, porque generan otro tipo de cosas que nos pueden ser interesantes para nosotros. Y vuelvo a decir, sobre todo con una población envejecida y una población joven que está marchando. Vale. Ahora, un segundo, a ver, os voy a dar la palabra porque voy a introducir otro concepto en este debate, que es el que tiene que ver con el fraude fiscal, que es un tema del que queremos hablar también, porque si no existiese fraude fiscal, pues probablemente las arcas públicas en este país serían mucho más grandes de lo que son, Patricia, porque los datos siempre calculados, porque no hay datos reales, son llamativos. Pues sí, la realidad es que a Hacienda no llega todo el dinero que debería. El fraude a la agencia tributaria se calcula que superó los 71.000 millones de euros, supera cada año. Es dinero que deja de entrar cada ejercicio a las arcas públicas y que podría financiar, para que nos hagamos una idea, la educación pública en todos los niveles durante un año en nuestro país. Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, reconoce que el fraude cero no existe. Pero queremos preguntarles si se puede por lo menos mejorar para evitar tanto fraude. Y para ello nos acompaña esta noche José María Mollinedo, él es portavoz de Gesta del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Muy buenas noches, José María. Primero vamos a decir que es una cifra estimativa, porque la cifra real es imposible de saber, evidentemente. Sí, buenas noches. Efectivamente es una estimación. Hay modelos econométricos que hacen esas estimaciones y distintas autoridades supranacionales han elaborado estudios de economía sumergida, lo han publicado, también universidades, y están situando en un rango que va, según los años, entre el 17 y el 22%, incluso ha habido ocasiones que ha llegado al 24%, el volumen equivalente de la economía sumergida. Esto referido siempre al volumen equivalente respecto del PIB. Decíamos antes que el fraude cero no existe, pero sí es verdad que hay técnicas y hay modelos y hay normas que se han establecido que están rebajando esa cantidad. ¿Es así? Sí, digamos que, como bien ha explicado, el fraude tributario y el fraude laboral también. El fraude tributario es una de las grandes fallas que tiene el artículo 31 de la Constitución. Está atentando con ese principio de generalidad, porque no todos están contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos. Y efectivamente, no solamente en nuestro país, que ya tenemos 3 leyes antifraude aprobadas, también en otros países que también le preocupan estas medidas, particularmente países europeos, pero también a nivel global, están adoptando medidas para coordinar esas administraciones tributarias, conseguir una mejor cooperación administrativa y obtener información de rentas que se obtienen por todos los ciudadanos en los distintos países, bien sea a través de ventas de activos, de cuentas bancarias, de beneficios, como habéis citado anteriormente, de las multinacionales que operan en los distintos países, pues para hacer una mejor contribución y garantizar un impuesto mínimo global, o algunas medidas referidas al IVA, al fraude del IVA, o al intercambio de información, bien de las tarjetas de crédito o bien en un próximo futuro de las criptomonedas. Se habla mucho de la picaresca española, pero ¿realmente defraudamos más los españoles a las haciendas que el resto de nuestros vecinos o de otros países? ¿Sigue existiendo esa picaresca? Bueno, España no tiene más picaresca que otros países. Lo que ocurre es que hay administraciones tributarias europeas que están mejor dotadas que la nuestra. Aproximadamente España tiene una carencia de un 40% de plantilla en la persecución para las actuaciones del control tributario. Y, lógicamente, eso pues hace que no se pueda llegar a todos los lugares donde otros países están llegando.
y esto hace que tengamos una de las tasas más elevadas de la economía sumergida, siempre comparándonos con los países de la eurozona. Es decir, en todas las estadísticas, con las metodologías diferentes en las que se elaboran, España suele estar ocupando un tercer lugar del ranking detrás de Grecia y de Italia. Pero comparamos con las economías del euro, que tenemos unos parámetros económicos bastante más homologados, para no compararnos con otros países de reciente incorporación o fuera de la zona euro, que tienen tasas de economía muy superiores a estas que mantienen Grecia, Italia o España. José María, ¿y dónde se defrauda más? Imagino que servicios es algo de lo que siempre se habla, ¿no? Servicios al consumidor. ¿Es ahí donde se centra el fraude? Bueno, tal vez en número pudiera ser así. Es la percepción ciudadana la que lleva a afirmar esta máxima, porque es lo que el ciudadano ve. El ciudadano ve que alguien le dice que si le pide factura tiene que cobrarle el IVA, o a veces sucumbe a esa fatídica pregunta de con IVA o sin IVA. Pero esto puede ser un fraude de menudeo, el fraude del consumidor final, muchos de los cuales quien lo protagonizan incluso lo hacen innecesariamente, porque muchos empresarios pueden estar en el sistema de módulos haciendo este tipo de prácticas, con lo cual técnicamente no están cometiendo un fraude. Pero sí están colaborando, digamos, en ese sentimiento ciudadano, en esa conciencia fiscal de los ciudadanos de forma bastante pobre. Pero los ciudadanos, desde luego, no conocen que un tercio de las multinacionales españolas, esas que facturan más de 750 millones de euros, tienen tipos impositivos no del 12,5%, como ante la mesa se ha dicho, sino por debajo del 3% de sus beneficios a nivel mundial. Es decir, los impuestos pagados a nivel mundial no superan el 3% de los beneficios globales de un tercio de las multinacionales españolas. Y esto, desde luego, el ciudadano no lo aprecia porque lo desconoce. Esta es la parte importante, que esa imposición mínima de las multinacionales, que se ha acordado a nivel de todos los países de la OCDE y del marco inclusivo, para ser una imposición global que afecta a más de 140 países y territorios, pues haga una mejor contribución de este tipo de empresas tan grandes. Pues muchísimas gracias, José María Mollinedo, por explicarnos. Bueno, por lo que nos cuentas, queda mucho todavía por hacer, mucho por trabajar. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Pues tremenda la cifra que nos daba Patricia hace un instante. Con el dinero que se defrauda en España se pagaría toda la educación pública de todas las comunidades autónomas y del Ministerio. Entiendo que la inspección fiscal no es competencia del Principado, pero yo no sé si como administración están preocupados por el fraude, si de alguna manera se puede hacer algo. ¿Pueden hacer algo? Por supuesto. ¿Qué es lo que hacemos? Colaborar con la agencia tributaria, intercambiar bases de datos, trabajar en equipo, perseguir el fraude. Es verdad que, claro, nosotros tenemos unos impuestos, gestionamos unos impuestos muy concretos, el impuesto de transmisiones, el de sucesiones, son tributos que tampoco permiten identificar grandes bolsas de fraude, pero sí colaboramos con toda la información que tenemos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Existen unos foros que se reúnen periódicamente, en que intercambiamos todas nuestras bases de datos y, por supuesto, se persigue el fraude con toda la capacidad que tenemos. ¿Sigue habiendo amnistías fiscales como herramienta para tratar de combatir el fraude o ya se han dejado de hacer? Yo solo conocí una recientemente. Bueno, hace unos años. Hace unos años, yo no creo que... No, ahora mismo no existen. Y desde luego es una preocupación y es algo que perseguimos con toda la fuerza que tenemos, colaborando todos los niveles de administración y también con los colaboradores sociales que también están aquí presentes y que colaboran en identificar estas bolsas de fraude. Pero bueno, la dificultad es elevada y de hecho en algunas ocasiones sucede que cuando se identifica una actuación que da lugar a fraude, el contribuyente utiliza la información que obtiene para después hacerlo mejor y volver a incurrir en una práctica de fraudes. Es un trabajo difícil, pero que hay que hacer y que para eso estamos. No, pero sí es cierto que desde hace un tiempo lo mismo la administración autonómica que la estatal
están trabajando mucho, están haciendo una lucha contra el fraude realmente encomiable. Estáis trabajando realmente, pues sí, de una manera bastante eficaz. Si lo comparamos con hace, pues no sé, 20 años, por ejemplo, ¿no? El cambio es sustancial. Yo iba a preguntar si lo del fraude ya es estructural, pero bueno, el mismo responsable de Gesta nos lo contaba, se están bajando las cifras del fraude, con lo cual efectivamente algo se está haciendo. Se está bajando. Sí, sí. Está mucho, sí. Claro, porque socialmente es reprobable, lógicamente. Es decir, alguien que no paga impuestos se está beneficiando de servicios, pues lógicamente, pues lo que hablábamos también. El tema de la educación. La educación. El hecho de tener mayor educación en este ámbito, pues también nos haría tomar más conciencia en estas cuestiones. Pues mira, yo me quedo con un dato. Esto de, tenemos inspectores de Hacienda sin cubrir y cuantías sin recaudar. A veces deberíamos también dar un pasito más en esto, porque al final dices, oye, pongamos los medios al alcance para luchar contra esto, que al final también es una cosa de personas, de tener medios, de tener instrumentos. Aparte de que yo creo que también es cosa de todos, que en este país, como en todos, yo creo que la picaresca existe y todo el mundo vivió el con factura o sin factura. Y esa parte yo creo que educativamente hay que dar un paso más y ponerlo. Pero también es verdad que bueno, a veces también eso, recaudamos impuestos, pero hay que destinarlos y que tenemos que tener por lo menos una insistencia en esto. Yo aquí lo asemejo con los inspectores de trabajo, es que es lo mismo. Si tienes una merma, no se persigue el fraude. Desde un punto de vista coste-beneficio, yo no soy economista, pero entiendo que invertir en inspectores de Hacienda automáticamente repercute en beneficio de la hacienda pública. Yo entiendo que también. ¿No? Me gustaría hacer una matización cuando comentaste lo del impuesto sobre sociedades, que se comentó ahora también, que efectivamente el tipo efectivo de las grandes compañías pues pagan pues un 3%, incluso algunas no llegan. Pero hay una cosa, en números totales sí es cierto, pero hay una cosa a tener en cuenta. La pequeña empresa, esa que tributa al 30, al 25, al 25%, pues la mayoría de ellas tributan al 25%. No. Las grandes compañías sí tienen un tipo efectivo mucho más bajo. ¿Por qué? Porque la pequeña compañía no tiene acceso a las deducciones, efectivamente, a las deducciones. Es decir, que el impuesto sobre sociedades, el hecho de ser un impuesto, pues por lo mismo para la microempresa, que es una sociedad, que sí, para las grandes compañías, pues lógicamente están en planos completamente distintos, ¿no? Sí. Y la tributación efectiva es mayor para la pequeña compañía que para las grandes compañías. Está claro, es mucho mayor y yo la última estadística que tengo, que es del 22, el margen donde más porcentaje de recaudación es en las empresas de 10 a 99 o 10 a 100, que anda en torno al 18%, no sé si era el 18 y poco, o sea que al 25 no llega a ninguno, ¿no? Pues es el real, otra cosa es el efectivo. Con un tipo de efectivo superior. Bastante superior, pero no llega ninguna al 25. Una pregunta de Leo en esta materia y que además quiero trasladarla porque entiendo que el grueso de los espectadores no paga el impuesto de sociedades. ¿Qué grava el impuesto de sociedades? Ese 25% es sobre el beneficio. El beneficio que tienen las Una empresa que no tiene beneficio no paga. Una empresa que tiene beneficio no paga. El impuesto sobre la renta de las sociedades lo tributan a través del impuesto sobre sociedades. Lo digo porque en el primer gráfico que utilizamos hoy vimos que es el tercer impuesto que más dinero recauda en España. Sí, son los tres grandes impuestos que hay en España. El IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades. Decías también, totalmente de acuerdo contigo, tenemos que diferenciar un poco lo que es la empresa normal, la empresa que conocemos, la pyme, la micropyme, que yo creo que el tipo efectivo, yo por lo menos los impuestos que hago están en el 25, de lo que son las grandes empresas. Y ahí es donde sí puede... Porque el tema de las deducciones en el impuesto de sociedades, al igual que hay en renta deducciones, en el impuesto de sociedades también las hay. En el impuesto de sociedades están bastante mermadas, desde el punto de vista que no quedan tantas. La de I+D, que será una deducción interesante para potenciar, porque además, bueno, desde el punto de vista
empresarial es una deducción muy interesante y que en países de la OCDE se potencia bastante. Bueno, es interesante. Nosotros aquí sí que es verdad que es de las pocas que tenemos y esa es la que te puede hacer bajar el tipo efectivo. Pero yo creo que recientemente, no sé, se ha aprobado un pilar, me parece, de la OCDE que ha establecido un tipo... En España, por ejemplo, las empresas de más de 20 millones ya tienen un tipo mínimo del 15%, o sea, no pueden bajar del 15% del tipo mínimo efectivo. Y ya también se ha establecido para los grupos multinacionales y los grupos consolidados un tipo mínimo efectivo del 15%. Bueno. O sea, no puedes aplicar deducciones que te supongan una tributación menor al 15% de tu beneficio. Estamos terminando y antes dije que tenía algunos datos del CIS que me gustaría trasladar. Voy a trasladar un par de ellos porque me llamaron la atención. Es una encuesta del CIS del octubre del año pasado, o sea, muy reciente, sobre la percepción que tiene la opinión pública en torno a los impuestos. 6 de cada 10 encuestados piden bajar impuestos y, sin embargo, prácticamente también 6 de cada 10 están dispuestos a pagar más impuestos si el gobierno gasta más en prestaciones y en servicios públicos. ¿Cómo interpretamos esta aparente contradicción? Yo creo que pagar impuestos no gusta y eso es un poco lo que está poniendo de manifiesto. Todos estamos de acuerdo. Empezamos con la primera pregunta, todos estábamos de acuerdo hasta que aparecieron las diferencias. Estamos de acuerdo en que los impuestos son para prestar servicios y estamos todos de acuerdo en lo teórico de que hay que pagar para recibir. Pero cuando después nos toca el bolsillo es cuando empiezan las diferencias y la gente dice sí, sí, pero que lo pague otro. Creo que es un poco... la conclusión de esa encuesta, sí, ¿no? Pero yo creo que, no sé cómo lo ves, pero yo creo que es más bien, desde el punto de vista del ciudadano, es yo pago impuestos y está muy bien. Vuelvo a decir, podría pagar menos, podría pagar más, sin entrar ahí, ¿vale? Pago impuestos, está muy bien. Pero quiero ver lo que recibo a cambio, ¿vale? Lo que recibo a cambio. Entonces, ahí sí que es verdad que el ciudadano probablemente, y hay que pensar en ello, hay cierto malestar, no podemos negar que hay cierto malestar entre la ciudadanía y entre el empresariado, pero más bien es, ¿qué recibo yo a cambio de eso? ¿Vale? ¿Es acorde lo que recibo de lo que pago? Vale, si lo es, probablemente nadie, no tendríamos discusiones, todos estarían en una posición pacífica respecto a los impuestos. La cuestión es si lo que recibimos es, si las administraciones hacen lo suficiente para gestionar de una forma eficaz ese dinero que pagamos. Si la administración podría eliminar determinados gastos superfluos, que lo hay, determinado gasto superfluo para que yo no pagara tanto impuesto o para que yo no viera determinadas cosas. Probablemente ese 6 que dice, oye, yo lo pagaría, pero tal, vaya un poco por ahí. Entiendo que en esa respuesta de yo quiero que se me bajen impuestos, igual es lo que esconde es no estoy a gusto con lo que veo que luego se hace con mis impuestos. Pero claro, ese ya es otro debate. Casi 1 de cada 4 no sabe muy bien a cambio de qué nos cobran impuestos. Yo creo que ese es el verdadero problema, que al final dices, yo estaría dispuesto a pagar más si se me da más servicio, más prestaciones, pero si se me da. Yo creo que el concepto sociedad en el impuesto lo tenemos que ampliar un poco, porque es un sistema equitativo en el que aporta más el que más tiene y esa parte al final tenemos que conjugar que lo que estamos vertebrando es una sociedad que tiene que tender a ser equitativa, a tener igualdad de oportunidades y eso se hace pues construyendo entre todos, cada uno en su parte proporcional o en su parte equitativa. Yo creo que si a todos nos diesen una factura cada vez que vamos al médico o cada vez que tenemos una desgracia en nuestra familia de lo que cuesta un tratamiento oncológico en el UCA, igual se nos quitaba esa situación de decir, oye, ¿para qué pagamos los impuestos? ¿No? Es que a mí si tengo un tratamiento oncológico en mi familia, igual arruina a 3 generaciones. No estoy hablando de una parte que podamos asumir. O sea que yo creo que esa parte, cuando decimos qué damos o qué recibimos, todos queremos recibir más. Lo que creo es que falta también un poco de conciencia de la sociedad de que recibimos, quizá se pueda gestionar mejor, no, estoy seguro que se puede gestionar mejor, pero estoy seguro que cualquiera podríamos gestionar mejor cualquier cosa que nos diesen. En ese sentido, exacto, no quería entrar ahí, pero es verdad que podríamos todos gestionar mejor, estoy seguro. Lo que creo es que también cuando hablamos de esto, a veces hay cada debate político
privado, incluso público, que no ayuda mucho a construir sociedad, a construir estado del bienestar. Es verdad que demonizamos el impuesto. Yo creo que eso es un error. Yo creo que, volvemos a decir, con formación y con información se iba a adelantar mucho en este campo. Hace un tiempo, ¿no?, se daba al paciente pues los gastos que ocasionaba por la estancia en el hospital y demás. Yo creo que se hizo, ¿no? Realmente, lógicamente, cuando tú recibes eso, pues te das cuenta y digo, bueno... Y diríamos todos que estamos malgastando porque no hace falta, porque no lo vamos a pagar. Es que... O todo lo contrario. Esa es la parte que... Tenemos que terminar. Información, precisamente es lo que pretendíamos con este programa, aportar una gotita de información en torno a los impuestos, a la naturaleza de los impuestos, para qué se recaudan y para qué sirven. Os agradezco a los cuatro que nos hayáis acompañado esta noche y, por supuesto, también a todos ustedes. Gracias por estar ahí hasta el miércoles que viene. Gracias. Muchas gracias.